Bueno, ahí yo ya puse para grabar que me había olvidado. El arte de vivir lo que tiene, a mi modo de ver, es una alta discriminación de que no puede llegar, no accede a los cursos que ellos dan, son cursos muy caros, ¿sí? O sea, ya a mí ese tipo de escuelas o de lugares no me inspiran a mí, porque estudié en un ámbito totalmente diferente, pero tienen muchas cosas de un personaje también, porque son personajes que dan enseñanzas y bueno, siempre desde la literatura lo que ustedes resuenen. Porque cuando hablamos de meditación, recuerden que estamos hablando de la mente y que la mente está formada por experiencias. Entonces lo que a mí me puede funcionar, a otro no, y viceversa. ¿Sí? En el tema de hoy de la atención plena, por eso les mostraba esos, porque en especial ese de las 144 avenidas del alma, me había acordado el nombre, no me acuerdo si se los había dicho así. Es claro, es el que les mencioné la otra vez, y ese era difícil de comprar. ¿Sí? Yo por eso ese cada vez que lo presto le digo, por favor devuélvemelo, porque en el momento en que lo tuve que conseguir fue muy difícil, por eso lo tengo si alguno lo quiere fotocopiar o capaz ya está en PDF, estoy hablando hace unos años, capaz hoy se consigue, pero tiene una manera de trabajar con el subconsciente con conceptos bastante elevados, ¿sí? Bueno, yo trabajé mucho con la empatía, capaz por eso me acuerdo que trabaja con la empatía, pero debe trabajar con un montón de virtudes, ¿sí? Siempre que hablamos del amor propio, vamos a hablar de que es un gran laburo trabajar encontrando, recordando, reconociendo nuestras virtudes. Y desde ahí es donde tenemos que nutrir a la mente, ¿sí? La mente, recuerden esto porque para mí me hizo como mucho ruido cuando lo empecé a poner a la práctica. Si no se ocupa con algo que yo le doy a voluntad, se está entreteniendo con otras cosas y ni me doy cuenta. Y siempre el afuera nos va a ser de contraste para la exigencia. Entonces ahí es donde entra el tema de hoy, como en tantos otros temas, que es dónde estoy en el presente, en el momento que tengo que elegir quién estoy siendo. Si creo ser mis defectos, mis debilidades, mis vulnerabilidades, siempre voy a estar más en el pasado y en el futuro, voy a estar en la angustia y en la ansiedad. Por eso la atención plena y la conciencia plena son temas que hoy en todos los ámbitos se está tratando de incorporar. Hay empresas ya, corporaciones que hace rato tienen las prácticas de meditación y de yoga en sus ámbitos de los empleados. Porque el empleado, la persona misma, cuando está dando lo mejor de sí, tiene mayor productividad, tiene mayor calidad en su trabajo, tiene mayor calidad humana. ¿Sí? Por eso esto de rever nuestras virtudes. Esto de las frases, de las oraciones, cuando trabajamos la atención plena, también se puede hacer. Yo el otro día ya me encontré que, si han visto los videos, hablo diferente en las clases del mismo tema. Trato de ir variando cosas porque es muy amplio cada tema. En la práctica del jueves, que es este mismo tema, yo les hice trabajar con lo visual, llevar la mirada a un punto. En este caso, también se puede sumar con una frase, con una palabra. Simplemente estoy leyendo la frase, estoy leyendo la palabra. Fíjense en cuántas veces no prestamos atención a lo que leemos. ¿Sí? Yo, sin más, hoy tenía que llenar un formulario y naturalmente me rebotaba y sí, me faltó un castillero. Y aparecía la letrita roja abajo, o sea, roja. Y yo estaba prestando atención a lo que yo escribía porque creí que estaban poniendo mal la clave. Falta de amor propio. ¿Por qué no confío que estoy poniendo bien lo que creo que está bien? ¿Sí? Porque a veces juzgamos tanto al ego de que, no estaré creyendo que yo sé todo, que nos pasamos para el otro lado y no estamos prestando atención. Prestar atención es prestarse a ese estar en el presente.
que naturalmente ese instante pasó, pero en ese pasó, mis decisiones me llevan a cometer errores que una y otra vez van a estar en relación a no confiar en mí mismo. Por eso confiar y poder profundizar más en las virtudes, en las partes que yo sé que ya tengo. Porque si no mi mente se va a entretener muchísimo y ahí es donde vamos con la literatura. Fíjense en qué tipo de literatura les llama la atención. Vieron que creo que en la primera clase hablamos esto de cómo nutrir a la mente, aromas, sonidos, pero desde lo visual estamos perdiendo mucho esto de la literatura. Y la literatura no quiere decir que me tenga que leer un libro entero, pero el ejercitar la lectura, la reflexión, nosotros decimos mucho el rumiar, ¿no? en volver a ver qué estoy interpretando con esto que leo, hace que mi proceso mental esté mucho tiempo ocupándose de algo que yo elijo. Volviendo a esto, ¿no? De que si mi mente no la estoy ocupando de algo, se ocupa sola. Entonces va a picotear en el pasado y en el futuro. Y voy a estar en un tiempo que no es donde está mi cerebro, donde está mi cuerpo en este presente. Entonces, si tengo una situación de estrés, tengo a mi mente como una herramienta entrenada y mi cuerpo, para responder a esa situación de estrés, necesito a la mente entrenada. Y si a la mente la tengo entrenada con cosas que no son para yo elegir con conciencia, estoy en automático. No importa la edad y el contexto social, económico, no importa nada, porque eso es el afuera. Mi mente va a estar ocupada y mientras mi mente está ocupada, a ella le da lo mismo que estoy pensando. ¿Sí? Entonces, en el tema de hoy, primero diferenciar qué es la conciencia plena y qué es la atención plena. Es algo similar a lo que hablamos cuando decimos qué es relajarnos y qué es meditar. La atención plena, que es la que a partir de este monje que yo les pasé el enlace, tiene, no sé si alguien lo leyó, yo me asombré, 188 libros. Y de todo debe hablar de lo mismo, ¿sí? Porque el punto es despertar la conciencia. Por lo tanto, de donde se enfoque, yo no estoy siendo consciente de lo que valgo. Por eso dudo, no tengo confianza, no tengo fe. Por eso volvemos a que todas nuestras charlas, o al menos las que yo brindo, es para cultivar el amor propio. Yo en uno de las entregas, no sé si se los mandé, sí, que está la monja budista que habla de cultivar el amor propio, la atención al amor propio. Ese video vuélvanlo o véanlo en cuanto a este tema también. Yo en una práctica que hice que se llama Maitri, que es cultivar el amor propio, tiene que ver con no vencer el miedo, sino reconocer mis virtudes para cuando el miedo, porque esto, ¿no? Ansiedad y angustia es miedo al futuro, miedo al pasado. Algo que me quedó pendiente del pasado, de si hubiera dicho, hubiera hecho, o debería ser o no debería decir, o al revés. Entonces estoy en un tiempo donde esos hubiera me están consumiendo y me están llenando de preocupaciones. Preocuparse es estar en un preocupacional. No estoy ocupándome. Estoy en un tiempo que no es real. ¿Sí? Entonces, cuando mantenemos a la mente ocupada, cuando estamos mirando al miedo, si es miedo al futuro, si es miedo al presente o al futuro, estamos poniendo la atención en dónde hay algo que esta situación me hace ver que estoy vulnerable. Cuando vos hablas del miedo al pasado, ¿por ahí no es más arrepentimiento? Tiene que ver con la culpa, con el arrepentimiento, con todo lo que vos en el momento que tuviste que elegir, elegiste y no sabés si te equivocaste o no. Es lo que hablamos recién capaz en el final de lo que necesito y lo que no necesito. ¿Cómo sé si lo que necesito en este momento es realmente lo que necesito?
¿Cómo sé si lo que estoy eligiendo es lo mejor que puedo elegir? No, eso lo sabes cuando pasa el tiempo. El futuro. Claro. Por eso el futuro va a ser un reflejo de lo que yo elegí en el pasado. En realidad no hay nada ni bueno ni malo. No. Es. Por eso es que nos estamos complicando la vida y nunca tendríamos manera de saber si lo que elijo está bien o mal. Porque no sé. Cuando pasó, pasó. ¿Y si no pasa? Por eso esto de... Cuando el miedo aparece, o sea, estrés es miedo. ¿Sí? Por eso lo menciono como miedo, porque cuando yo interpreto una situación de estrés, la tomo como algo que me pone en peligro, de lo que sea, y eso me genera miedo. Entonces, a nivel orgánico, el cuerpo hormonalmente y hasta de las contracturas, estoy resistiéndome a algo que es. ¿Sí? Entonces, cuando yo puedo ver si realmente este miedo que me da el estrés me muestra algo de mí, por eso ese enlace de que mis pensamientos son mis maestros, si este pensamiento me lleva a ver algo que yo puedo aprender, puedo cambiar, puedo mejorar, venga. Pero si no, no me identifico con eso. Y paso a la siguiente página, que es mi siguiente respiración. Por eso la atención plena me va a permitir trabajar con la tensión del momento. La conciencia plena me hace estar consciente de quién estoy siendo en todo momento. Es como decimos, la meditación me va a hacer ser consciente de mis pensamientos, la relajación me va a relajar cuando ya pasé por el estrés y toda la tensión en el cuerpo. ¿Sí? Son como cosas diferentes, por eso yo trato de diferenciar, y no porque una cosa sea mejor que otra, sino porque quizás mindfulness, la atención plena, es como iniciarse en la práctica de meditación o de conciencia plena para quien no tiene capaz mucha predisposición a la práctica o no está queriéndose ir hacia la introspección, quiere solamente saber dónde dejó las llaves y no perderla una hora buscándolas. La atención plena mejora el que nuestro cerebro, nuestros sentidos estén entrenados para que en el momento de la acción yo registre la acción y pueda darme cuenta más rápido del error si lo estoy cometiendo o no. Entonces me libero de esta cuestión del arrepentimiento y de la culpa, porque voy a estar más presente. Sí, ¿sabe que yo me equivoqué? Yo ayer estuve en el banco, saco el ticket, me siento ahí, estuve 1 hora y la pantalla era la otra. Me equivoqué. Pero en ese momento estuve en la atención. ¿Me llamarán de acá? ¿Sacaré bien? Claro, no voy seguido al banco. ¿Qué sé yo cuando te tenés que ir? Tac, pac, tuc, me senté. Pantalla, no. Una pérdida de tiempo, sí. No presté atención. Pero me hacía consciente de que algo andaba mal. La conciencia hace que cuando vos estás cerrando, te des cuenta. ¿Vieron cuando decimos olfateo que algo anda mal? Entonces empezás a prestar atención y resolvés, o al menos ves si depende de vos resolver algo. ¿Sí? Pero es más rápido el proceso. Recuerden que el cerebro necesita entrenamiento, por eso insistimos en la repetición, porque necesita el entrenamiento. Esto, cuando hablamos de mindfulness, de atención plena, empieza a tener mucho auge cuando se empieza a estudiar, eso creo que también lo mencioné en la primer clase, cuando se empieza a estudiar realmente el cerebro. Porque antes no se tenía conciencia, no se tenía tanta información para hacernos conscientes del maltrato que tiene nuestro cerebro debido a tantos estímulos en lo cotidiano.
Yo cuando empecé a dar estos talleres de atención plena hace un tiempo, y los tengo escritos, no usaba cámara todavía, pero hablaba de mantener la atención plena 7 minutos. Hoy hablamos de 3 segundos. 3 segundos. Por lo tanto, si yo le quiero captar la atención a otra persona en que me interprete, me entienda, me escuche, sepan que en 3 segundos. 3 segundos. Digo. Y yo lo aprendí haciendo investigaciones para marketing, no desde el área espiritual. ¿Por qué? Porque si vos le querés llamar la atención a alguien y ese alguien está sobreestimulado de imágenes, de sonidos, su cerebro no puede. Imagínense un camino donde de pronto la bajada de una terrible autopista hace que todos los vehículos tengan que ir ahí. Cada vehículo, tómenlo como un estímulo. Y ese camino que se hace angosto son sus arterias, sus capilares y sus pobres entraditas a las neuronas de información. Es un asco. Es un asco. Por eso es natural que abramos un teléfono con la intención de mandar un mensaje y hacemos 800 cosas, en mi caso, y no le mandé el mensaje, mañana le mando, pasaron 3 días. Es natural. Es natural. Sobre todo más los chicos más jóvenes, es diferente el ritmo. Ya están con eso. Ya están con eso. Por ahí. Totalmente. Mi hija me lo demostró con un capítulo de Simpson. Me dijo, ¿ves? Esto es lo que me pasa, lo de Homero. Estaba Marge hablándole y de pronto él parpadea y está en otro lugar. Ah, bueno. Pero es eso. Porque ya está, ya pasó. Por eso hablamos de la era de la inmediatez. Y por eso mindfulness. Y por eso hay tantas personas que hoy, desde la psicología, desde diferentes áreas, están trabajando con ejercicios bien prácticos. ¿Sí? Yo después les voy a pasar, quedé en eso con el grupo anterior, ahora que me acuerdo, no lo hice, que no es el de Osho, ahora que me pensé, no es el de Osho, es, creo que es Chopra, que tampoco no le tengo mucho amor, por eso no me estoy acordando mucho, pero son como ejercicios para hacer, por ejemplo, cuando me cepillo los dientes, ¿sí? O cuando abro la heladera, o cuando me voy a dormir, ¿sí? De ese estilo, que a mí en lo personal me sirve y me sigue sirviendo desde hace años mirar la bombilla del mate. ¿Sí? Son ejercicios que no tienen que ver con el ámbito espiritual, religioso, místico, filosófico, sino que están en lo práctico. Me miro la punta del dedo, me miro la punta de la nariz, miro la punta del virome, miro un punto en la pared antes de dormirme, lo que se imaginen, ¿sí? Pero ejercicios que en el día su cerebro pueda resetearse. ¿Vieron que muchas veces decimos, ¿para qué me tildé? Como que, me doy cuenta que no te escuché, me doy cuenta que algo estaba mirando y me perdí. Esos momentos son los que naturalmente el cerebro toma para resetearse. Lo que buscamos con la atención plena es hacerlo con intención. ¿Sí? Entonces nuestro sistema nervioso de pronto se relaja, toma un descanso. ¿Sí? La conciencia plena es cuando yo elevo mi conciencia y me salgo del mundo materia. ¿Sí? Por eso la diferencia. Porque si vamos al punto de la meditación, el objetivo, si se quiere, es trascender a la mente. Entonces la mente trabaja con materia, con lo conocido. ¿Sí? Por eso es una gran, no sé si invención o cómo se podría decir, pero el tema de que Dios no es visible.
porque eternamente no tenemos materia para que la mente se identifique. ¿Sí? El hinduismo pone el sonido del Om como Dios audible y al sol como Dios visible. Porque desde la práctica de la meditación buscamos que la mente tenga como un último hilito de donde apoyarse en algo conocido. ¿Sí? Por eso van a ver que en la práctica que hagamos de meditación en la última clase, sí vamos a tratar de tener la presencia del sol, la imagen y el sonido del Om. Porque es como, no sé, el ejemplo que se me ocurre. ¿Vieron cuando en general se aprende a andar en bicicleta? Que la persona que nos ayuda está atrás, pero no te dice, te solté. Te suelta y vos crees que está. A la mente hay que enseñarle como eso, andar en bicicleta, ¿no? Como que ella crea que todavía está sostenida en este mundo. Porque justamente eso es el miedo. La mente no va a lo desconocido porque le da miedo no saber qué hacer con eso, puede ser peligroso. Entonces esa es la parte donde la emocionalidad, la psicología, la religión nos empiezan a acompañar en este proceso de la meditación. Por eso les hablo tanto de la parte física y de la emoción del miedo, porque nosotros nos resistimos. Yo de hecho tengo muchos alumnos de esta cursada y del yoga muchos más, que la resistencia a que el yoga no es para mí, la meditación no, yo no puedo meditar. Corporalmente sienten que, patrimonio de la humanidad, o sea, sos humano, podés. Ahora, que tu mente se resista, bueno, fíjate qué hay ahí detrás. ¿Qué pasaría si fueras feliz interna y externamente? ¿Se preguntaron alguna vez? Pues yo sí. Y fue peligroso. Muy peligroso, diría mi hija. Que la felicidad son de pequeños momentos. Pero si vos internamente estuvieras feliz con todas las decisiones que tomas. No sería yo. Pregunta. Ahí está el ser desde la creencia de quién soy. Porque sos mamá, porque sos tu identidad. ¿Quieres que te cuente? Yo me vi peregrinando en India. Chao, chicos. Chao, animalitos. Esa es mi esencia. Y ahí el ego dice, pará. ¿Sí? Por eso esto de la meditación, cuando uno empieza a encontrarle el gustito, te vas. El gran aprendizaje es, vuelvo y sigo estando acá. Por eso el apego a la espiritualidad, el ego espiritual es tan peligroso. Por eso hablo de estos personajes y con respeto, porque obviamente estoy años luz de ni siquiera poder calificarlos, pero es muy peligroso tener el autocontrol. Es muy peligroso tener la libertad de ser quien sientas ganas de ser. Es muy peligroso porque estarías trabajando el desapego de una manera donde el afuera, y acá volvemos al miedo, el miedo real es a no ser amado. Y si el afuera te dice que vos sos tan desapegada, que parecés fría, no tenés emociones, corres riesgo de que esa persona que es un ser amado no te acepte más. Miedo a perder. Entonces, esclavitud. ¿Sí? Por eso, si yo me lo puse, porque realmente yo estuve a punto de decir, bueno, a tal fecha, que sería el año que viene, cuando mis hijas chiquitas, lindas, ya pueden trabajar en un McDonald's,
¿no? Como yo en un ayer en su momento, o sea, bienvenido a su viaje. Y dije, wow, a ver qué pasa acá. Porque realmente me encontraba en una meditación donde cada vez me iba encontrando, donde me iba encontrando con personas que se iban encontrando. Y ahí empezás a ver que el único límite de tu evolución es tu mente. Pero que si vos a tu mente la vas disciplinando, la vas observando, la vas escuchando, no hay límites. No existen los límites. ¿Sí? Entonces, fíjense, capaz a medida que me van escuchando, cómo ir viendo para qué quieren practicar la meditación. Porque en diferentes momentos de sus vidas la van a tomar de diferente manera. Yo practiqué la meditación el otro día, me bajé del micro, venía caminando, empecé a hacer un canto y me largué a llorar. Conecté con ese canto de una manera y no cantaba en voz alta, yo cantaba internamente. Y es un canto que a mí me mueve y es del cristianismo y no soy cristiana, pero fue un momento. Esos son los momentos que buscamos de validar que estamos siendo en esencia. ¿Sí? Entonces, buscar la práctica con un sentido de tener mejor calidad de vida, de tener mejor descanso, todo eso va a terminar siendo lo menos importante después. Pero para eso se necesita la práctica. Por eso insisto tanto en que tengan prácticas breves, muy breves. Es granito de arena, granito de arena, granito de arena, y eso hace todo el infinito de oportunidades que van a poder tener, ¿sí? Por ejemplo, un libro. Yo tengo una biblioteca llena de libros. Nunca leí un libro entero. El único que leí es El peregrino ruso, que ahí también hay una frase que voló la cabeza. El poder de la hora. Si pueden leer El poder de la hora, otro. Eckhart Tolle, para mí, pesadísimo. Después, Krishnamurti, un taurino terrible. Muchísimos libros de despertar espiritual, de autoconocimiento. Pero para mi personalidad, leer un libro entero me es muchísimo. Entonces yo por ejemplo de ese 144, y seguramente lo que más leí, y si son 4 es mucho, es ecuanimidad y empatía. Yo abro el libro donde me va, y puedo estar toda la vida con eso. De Eckhart Tolle me acuerdo una frase que justamente viene bien para este caso, que era: ¿qué problema tiene usted ahora? Pueden estar toda la vida con esa pregunta y van a ver que cada vez que se la hagan, el problema que creen tener no lo están teniendo ahora. El presente, el instante donde estoy. Entonces mi mente me está llenando de humo la cabeza, el cuerpo, la vida, con algo que en este momento, donde sí puedo hacer un montón de otras cosas y vivir, no estoy viviendo. Eso es lo más cruel. Porque estamos tanto en el futuro y en el pasado que no estamos viviendo el presente. Me quedé pensando, está buenísima esta frase. Esa frase, te digo, cerré el libro y le dije: gracias, Eckhart Tolle, por toda tu bibliografía que debe ser inmensa, pero con esto me alcanza para toda la vida. Y me lo acuerdo, en la 7 lo tuve en una fotocopia pegado en el garage, en el salón de yoga, resaltado, como diciendo, esto. Después no leí el libro, pero es un libro re famoso, si lo pueden leer, después me cuentan, si quieren les busco la página de esa frase, pero realmente es ver, porque acá viene el gran punto, que si yo presto atención, más rápido me voy a dar cuenta de qué cosas sí me limitan en lo que yo quisiera dar de mí. Porque hay cosas que realmente sí me limitan. Entonces ahí en coaching hablamos de un optimismo extremo.
en ese caso, de decir, sí, todo es posible, sí, todo es posible, pero ¿con qué márgenes de tiempo? ¿Con qué personas? ¿Con qué herramientas? ¿Sí? Porque ahí viene donde si no hacemos una mente positiva en extremo. Por eso yo sugiero, no sé si alguna vez han fumado o han tomado químicos, pero sugiero que en las prácticas de meditación no usen nada y menos que sea adictivo, porque el cerebro se va a acostumbrar a ver desde otros lugares teniendo que ser estimulado. Hoy se usa muchísimo la marihuana para relajar y hay una cuestión que tiene que ver con el sistema nervioso, que saber para qué. Yo conozco personas y de hecho tengo alumnos que para disminuir el dolor, sí, el cannabis buenísimo, pero si vos querés meditar y encontrar la paz interior, no fumes, porque no, más allá de la cuestión que se abre a nivel social. De hecho, Shiva, si buscan Shiva en internet, aparece con la hoja de la marihuana, porque la parte chamánica, la parte de muchas culturas, los chamanes usan y usaban, pero en una manera de entrar en una conciencia cósmica, no para relajarme y quitarme el estrés y los problemas de mi vida, sino para entrar en una conciencia absoluta, universal, que me pueda bajar una información de qué es lo mejor que yo puedo hacer en este plano. Es totalmente opuesto, ¿sí? Por eso esto de tomar conocimiento de dónde vienen las cosas, porque si no, es como, de hecho, la época del hipismo se considera que fracasó ese despertar espiritual porque se fueron al extremo, ¿sí? Claro, por eso todos decimos en un equilibrio donde cada uno lo pueda experimentar, pero el objetivo, y no olvidar esto, la práctica de meditación es para no dejar pendientes, para que yo mientras, no sé, tengo virtudes internas, pueda crear algo con eso. Por eso entran las religiones en todo el ámbito de espiritualidad, porque se considera que somos producto de creación. Entonces tengo que crear. Y si estoy destruyendo, naturalmente me estoy destruyendo. Entonces tengo que saber qué tengo de cualidades para construir. ¿Sí? Donde yo me encuentro en mis cualidades, donde yo sí puedo tener un estado, nosotros decimos un darshan, una revelación de decir, wow, esto no es mío, de dónde vino, no importa, pero voy a hacer esto. Y esa es la sabiduría, ese es el despertar. Por eso hablamos de conciencia plena en ese sentido, ¿sí? Tener conciencia plena de qué emoción estoy teniendo, de dónde me está doliendo. Conciencia plena, o sea, una plenitud de saber qué me está pasando a mí. Si no sé qué me está pasando a mí, ¿cómo voy a saber qué le está pasando al otro, al afuera? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bueno, de mindfulness no creo que haya mucho más para explicarles. Bibliografías hay muchísimas. Trabajan básicamente con la respiración, con lo visual, con lo auditivo, con lo que ustedes puedan trabajar de llevar la atención a un punto, ¿sí? Un punto fijo, un punto que en caso de tener movimiento sea, por ejemplo, la llama de una vela, ¿sí? O el movimiento de una pluma. Yo el otro día les hacía la comparación porque cuando veamos la parte de contemplación está muy en unión con este tema. Si ya les resuena, un trabajo de atención plena es observar, no sé, cómo se mueve la copa de un árbol. Estoy contemplando el árbol, estoy prestando atención al árbol, ¿sí?
Entonces, en eso, si quieren hacer los ejercicios de mindfulness con elementos de la naturaleza, ahí estarían trabajando un poco más profundo, como si fuera un trabajo de contemplación. Me estoy haciendo consciente quizás de la virtud del fuego, del agua, del aire, de la tierra, ¿sí? Pero bueno, eso es un trabajo que si lo quieren agregar, bienvenido. Y si no, ya les digo, el otro día creo que trabajamos con un objeto que pusimos en el piso. Yo también les sugería llevar la mirada a la uña, ¿sí? O si usan mucho pantalla, tener algo en la pantalla apoyadito en un ángulo para poder llevar la mirada, ¿sí? Yo en el teléfono, por ejemplo, me pongo en atención, me obligó el teléfono, ¿no? A poner el código para abrirlo. Entonces llevo mi atención al número 1, ¿sí? Pónganse como trampas en el día para ejercitarse. Poner atención cuando cuelgo la llave, poner atención, no sé, en cuando agarro un picaporte. Poner atención en acciones. Ahí estarían trabajando lo que es mindfulness, ¿sí? Después, si vamos más a la profundidad, en el aire entrar y salir, en el movimiento abdominal o torácico al respirar, ¿sí? Estos sonidos, presto atención al sonido desde que lo empecé a sentir hasta que dejó de estar, presto atención si tengo una gotera, ¿sí? Y ahí profundizo más en la conciencia plena de qué me está pasando a mí, con escuchar la gotera. Ahí estarían los dos. Pero ahí es donde un ejercicio me puede llevar al otro, ¿sí? Cuando yo me hago consciente de lo que me está pasando, estoy trabajando en más profundidad. Cuando estoy prestando atención a lo que pasa afuera, estoy en otro estadio. Pero si presto atención a lo que a mí también me pasa adentro, paso a la conciencia. Por eso está todo muy encadenadito, ¿sí? Inclusive si ponen esto de la atención plena, les va a salir muchísimo de espiritualidad, ¿sí? Porque también se practica. Yo puedo poner la atención plena en cuanto recito un mantra, pongo la atención en cómo lo recito. La atención, hay un juego de palabras, en realidad de ortografía, que siempre decíamos cuando estudiábamos. Si atención se escribiera con S, sería la no tensión, ¿sí? Porque prestar atención es liberar la tensión. Es que mi cuerpo y mi mente estén a la par, no que estén tironeando. Porque si yo presto atención, mi mente va a estar en el mismo momento que está mi cuerpo. Por esto que les decía que mi mente casi siempre está saltando entre pasado y futuro. En el presente se queda muy poquito. Entonces, prestar atención es liberar la tensión que hay entre mi cuerpo y mi mente. Por eso la respiración es como el puente que quizás nos va a hacer más práctico si queremos en los ejercicios. Porque presto atención a la respiración, presto atención a mi cuerpo, presto atención donde están mis pensamientos. Y si mi mente no está pensando en el cuerpo o en la respiración, la traigo con conciencia de que se fue, no con el maltrato de retarla de que se fue. ¿Sí? Conciencia es presencia. Y presencia es lo que me pasa, lo que dura una respiración. Es ese famoso aquí y ahora. Aquí, ahora. ¿Tengo un problema? Si estoy apoyándome el tobillo. Listo. Terminó. Terminó. Ya está. Y así todo. Por eso es esa cuestión, ¿no? De qué estoy pasando en este momento, qué me está pasando en este momento. Muy pocas veces en el día nos preguntamos cómo estoy en este momento. Bueno, ¿preguntas? Vamos directo a la práctica. Algo que en este tiempo de leer
no sé si llegaron a leer el material, algo que me preguntaron y lo vuelvo a repetir, el material va a quedar, no es que yo lo voy a borrar, ¿sí? Porque hay muchas personas que capaz empezaron y algo se les fue complicando, queda, ¿sí? Lo que sí, vayan viendo si hay algo que les va quedando dudas para que no se terminen los encuentros. Igual mi intención es después como armar algún grupo donde cada tanto, o si lo quieren hacer con periodicidad, lo podamos seguir manteniendo, donde no haya tanto esto de contenido, sino práctica, y van a ser encuentros más cortos, ¿sí? Quizás media hora, ¿sí? Donde hacemos directo la práctica, ¿sí? Entonces eso va a hacer, si ustedes se sacan las dudas antes, que ya puedan manejarse diferente con todo lo que les quedó de contenido. De estas monjas budistas, yo no les mandé, pero si les interesa, fíjense que hay una colección que habla mucho de las emociones, mucho, ¿sí? Yo esa cursada la hice en pandemia y me ayudó muchísimo con todo lo que hoy puedo acompañar a otros desde el coaching, ¿sí? El budismo trabaja de una manera muy directa con la psicología, ¿sí? Y se los menciono porque quizás están, no sé si una percepción mía, pero hay muchas personas que están realmente colapsando, ¿sí? Hay muchas personas que están como desbocadas, no saben qué les pasa, hay mucha angustia, mucha ansiedad. Entonces a veces uno viendo un video tiene un lenguaje, tiene algo para sugerir. Cuando hablamos de sembrar conciencia, despertar conciencia, hablamos desde ese lugar, que lo que a mí en este momento me está apareciendo para que tome conciencia de mi vida, también lo pueda compartir, ¿sí? Porque somos sembradores, todo el tiempo estamos sembrando conciencia, no nos damos cuenta, no hay que ser un maestro espiritual para sembrar conciencia, pero no viene desde dar opinión, viene desde hablar en primera persona y en presente, porque recuerden que es lo que a uno le sirve, ¿sí? Por eso yo hablo muchas veces en autorreferencia, porque es lo que a mí me sirve. Después hay un chico que se llama Iván, que de él también les voy a pasar en la próxima, que vamos a trabajar la concentración, que ahí capaz van a ver cómo se van mezclando un poco los temas que fuimos viendo, porque vamos a trabajar la observación, la respiración consciente, la atención, la conciencia. Él trabaja mucho de diferentes lugares y trabaja más con las energías y tiene una voz donde articula mucho lo de las frecuencias, ¿sí? Vieron que en un momento hablamos de las músicas. Él hace distintos cantos. A mí me llama mucho la atención porque tiene una mirada muy, muy respetuosa de todo lo que han dado, ¿sí? Que se dan pocas personas, ¿sí? Desde, no sé, andar en México, como andar en India, andar en Egipto, y empieza a compartir sus experiencias y trabaja mucho con las vibraciones. De él también les sugiero, igual que en esto del budismo, fíjense dentro de la colección que tiene, de ir viendo cuáles les llama la atención, ¿sí? Y cualquier cosita me preguntan. Yo, por ejemplo, estoy teniendo muchos adolescentes ahora que no sé, no le pregunté a mis hijas, pero de viajes astrales, se meten a hacer viajes astrales. No sé si tienen idea de eso, es muy peligroso. Está como muy en boga el tema de los chamanes. Por eso. ¿Y eso qué es? El viaje astral. Y son los que fuman, Claro, también usan otro tipo de... claro, ¿ves? Por eso yo saco estos temas. La conciencia absoluta me dice que mi conciencia individual plantee estos temas para encontrarme con vos, Ale. Entonces, por eso. Bueno, yo hice el otro día... Me río mucho porque, en realidad, porque ya estoy vieja, entonces a mí no me... Claro, no me afecta. claro. Pero, por ejemplo, hay una página en Facebook, Sí, que se llama Hippies...
No, bueno, no me acuerdo ahora, pero o sea, como que se ríen de los hippies. Ajá. Y entonces pasan todos estos temas de, yo ahora había un tema de asolearse, digamos, no sé, algo del sol y la cola, o sea, en el ano, dice, no sé qué, viste, o chistes así, pero claro, me voy informando con todas las cosas modernas que hay. Bien. Y están con eso, de los viajes astrales. Los viajes astrales. Con mucha a ver, ayahuasca y todo claro, eso. Todo eso. Claro. Es muy peligroso entrar en esos temas con el nivel de estrés que estamos viviendo, ¿sí? Porque todo eso viene de algo muy ancestral que se practicaba con otros cuidados. Claro, sí. Ese es el punto, ¿sí? Por eso este chico Iván, lo que me gusta es que lo trabaja todo con mucho respeto, y en eso de los viajes astrales o de las frecuencias neuronales, él dice binaurales, indica mucho usar auriculares, ¿sí? O para ambientar espacios, porque todo es energía. Nosotros cuando hablamos de conciencia, hablamos de una conciencia que es energía. Vieron que no sé si en la primera o en la segunda clase, hablamos que la mente cree ser, pero no es. La mente cree ser materia, pero es energía. Por eso hablamos de la mente como si fuera el cielo. Es energía, no es tangible. Los pensamientos están materializados porque serían como las nubes, tienen una cierta consistencia. Por eso el pensamiento, en la frase que les pasé de la clase anterior, que un pensamiento necesita a alguien que lo piense, si no, no existe, ¿sí? Por eso esto de las frecuencias y los cantos y lo que vamos a ir haciendo de mantras, porque cada vibración va a hacer que yo también pueda trabajar la atención plena. Yo cuando les comentaba lo de mi experiencia el domingo, seguramente hay algo que mi mente estaba trabada, pero ese canto, en ese momento en que lo habré escuchado, practicado, neutraliza. Es como si yo me conectara con una conciencia superior sin darme cuenta. Yo no veo de dónde baja del palo de la luz que llega a darme acá esta fuente de energía, pero sé que está, y esa energía a su vez viene de otro lugar. Esto es lo mismo, ¿sí? Si nosotros vamos a esta parte binaural del sonido y a nuestras neuronas, nuestro cablerío es el sistema nervioso y nuestra energía proviene de otros espacios. Y básicamente necesitamos prestar atención no solo cuando estamos en un problema, sino también cuando estamos en el disfrute, porque ahí está nuestra energía para contrarrestar cuando algo está saliendo mal. ¿Sí? No somos una fuente inagotable de energía. Y si nosotros vivimos desde el miedo en muchas cosas, estamos carentes de energía, de tenerla, de darla y de recibirla. Por eso hablamos de un estado de iluminación, donde la luz podamos sentir que está dentro nuestro y que nosotros la expandimos. Eso es la paz. La paz se siente, no se puede aprender a sentirla. Por eso, para eso necesitamos limpiar a la mente. Y por eso las prácticas bien cortas en lo cotidiano, para que yo pueda percibir qué es estar en paz. ¿Sí? Bueno, vamos a la práctica. Vamos a buscar una postura cómoda. Nos vamos haciendo conscientes de la manera más plena que nos sea posible en este momento de cómo están los pies. Nos hacemos conscientes de cómo están las piernas. Nos hacemos conscientes de cómo está el tronco, de cómo están los brazos, las manos,
Nos hacemos conscientes de cómo está nuestro cuello, nuestra cabeza. Nos hacemos conscientes del cuerpo en el cual habitamos. No trato de cambiar nada, solo me hago consciente de cómo me encuentro físicamente en este momento. Pongo atención si hay algún espacio en el cual me deba detener y observar más tiempo. Si hay incomodidades, molestias, dolencias, así como también si hay un espacio que está totalmente relajado. Observo, presto atención en cada espacio. Quizás hay algún espacio de mi cuerpo que necesito quedarme un poco más ahí observando. Me hago consciente de ese llamado de atención que me puede estar dando el cuerpo. Quizás quiere contarme algo que está reparando o que ha reparado. Llevamos ahora la atención hacia el respirar. Sentimos el aire entrar y salir por nariz. Presto atención en el roce del aire, quizás fresco al entrar y cálido al salir. Llevo toda mi atención, no me resisto a cómo está sucediendo en este momento, solo observo y atiendo a la respiración, sin importar cuántas veces mi mente vaya a otro momento o a otro lugar. Me hago consciente de que respiro, de que estoy viviendo gracias a que respiro. Me hago consciente que no hago nada voluntariamente para estar viviendo, todo sucede sin hacer nada para que suceda. Aunque intente no respirar, mi cuerpo va a buscar que respire. Me hago consciente de ese mecanismo perfecto. Nos hacemos conscientes ahora de los pensamientos que vamos teniendo. Observo los pensamientos. Presto atención si hay algún pensamiento que llama mi atención. Quizás alguna imagen, quizás alguna preocupación. Me quedo ahí observando ese pensamiento que pareciera tener más intensidad, más fuerza, más tamaño. Me hago consciente que soy testigo de todo lo que sucede en este momento. Me hago consciente de los sonidos, de la temperatura de mi cuerpo. Me hago consciente de cómo está mi boca. Me hago consciente nuevamente de que respiro. Y así con la siguiente respiración profunda, volvemos. Muy bien. Este ejercicio, como cualquier otro, pónganse en el tiempo que quisieran practicarlo y si pueden, registren de qué se hicieron conscientes. Yo me hice consciente que tengo frío. Yo te quiero ir al baño. Perfecto. No sé, me estoy descubriendo. Perfecto. ¿Dónde está? De eso se trata.